Que Dios les bendiga. Qué bueno que podamos seguir caminando a través de la palabra del Señor, la Biblia. Y ahora nos vamos de vuelta al libro de Génesis, a ese pasaje maravilloso en donde nos encontramos con Abraham escuchando la voz de Dios. Y eso tenemos que entender, que el escuchar la voz de Dios no necesariamente va a ser para escuchar cosas que nos gustan, aunque son agradables o que sean agradables para nosotros, a nuestros oídos. No necesariamente. De lo que podemos estar seguros es que cuando Dios habla, cuando Dios nos habla, siempre va a ser bueno. Eso es bien importante, que tenemos que entender, que todo lo que Dios nos dice siempre va a ser bueno. Bueno para nosotros, bueno para nuestro entorno, bueno para ese desarrollo que el Señor está teniendo y haciendo en nuestras vidas. Aunque algunas veces eso que Dios nos habla nos va a lastimar, nos va a doler. ¿Por qué? Porque el pensamiento y el accionar de Dios ciertamente no va a ser el mismo que el nuestro. El sentimiento, el pensamiento de Dios no va a ser siempre el mismo que el nuestro. Es más, Él dijo en una ocasión, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Es decir, Dios procesa las cosas de una manera diferente a nosotros. Y qué bueno. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Ahora, en este caso quiero que abras tu Biblia a Génesis capítulo 22 y este pasaje cubre la mayor parte del verso, del capítulo, del 1 al 19. Y es cuando Dios habla a Abraham y le ordena que sacrifique a su, dice la palabra, a su hijo, a su único hijo, a quien él amaba, a Isaac. Ahora, esa fue una petición sumamente difícil para Abraham, y creo que sería una petición sumamente difícil o inimaginable, pudiéramos pensar, para cada uno de nosotros. Que el Señor nos pidiera a nuestro hijo para sacrificio. Y en ese momento los principios de Dios en cuanto al sacrificio humano eran también claros, en donde Dios no quería hacer lo mismo que su gente hiciera lo mismo que hacían las otras naciones. Las otras naciones hacían eso. Ellos sacrificaban a sus hijos en altares que hacían para sus dioses. Lo que el Señor estaba haciendo con Abraham, que lo había llamado para que fuese diferente al resto de la gente, no era así, pero definitivamente el Señor se lo pide. Ahora, es interesante ver cómo Abraham, cuando escucha esa petición de parte de Dios, no dice nada, no refuta nada, no discute nada. Simple y sencillamente, Abraham escucha y Abraham obedece. Mira qué cosa más tremenda. Por eso Abraham se le conoce como el padre de la fe, porque Abraham obedecía. Él tenía la plena confianza en Dios y sus propósitos. Aunque no los entendiera, en ese momento Abraham, estoy seguro que en su corazón, dentro de su corazón, existía ese impacto, si pudiéramos decir. No había duda, porque si en el corazón de Abraham hubiera habido duda, no hubiera obedecido. ¿Impactó el corazón de Abraham? Sí. ¿Impactó su fe? La hizo más fuerte, porque fue capaz de obedecer a Dios en una petición en donde simple y sencillamente lo único que lo podía a él hacer o a realizar esa petición que Dios le hacía era obedeciendo. Esa es teniendo fe. Esa era la única manera, porque miren, la fe nos hace obedecer, y cuando obedecemos es porque tenemos fe. Entonces, yo quisiera preguntarte si Dios te está diciendo algo ahora en tu vida, si Dios está poniendo una palabra en tu corazón, en tu mente,
Yo no sé de qué manera. En el caso de Abraham, Dios mismo le habló de manera audible. Pero Dios en estos tiempos habla de muchas maneras. Y probablemente la manera en que menos hable sea esa manera audible, físicamente audible, pero habla de muchas maneras. Yo no sé qué te está diciendo Dios ahora. Y tú estás escuchando. Ahora, la expectativa de Dios, ahora que tú estás escuchando, entendiendo la voz de Dios, es que con fe y por fe le obedezcas. Le obedezcas. Entonces, Abraham obedeció y dice que al día siguiente, por eso sabemos que la respuesta de Abraham fue inmediata. Dice que al día siguiente hizo los preparativos y marchó con sus siervos y de manera con el asno, con la leña para el sacrificio y ciertamente con el sacrificio que Dios le había pedido en ese momento. Y ese sacrificio era su hijo Abraham, su hijo Isaac, perdón. Entonces, obedeció, lo hizo, confiando en Dios. Yo te invito a que en este día, sea lo que sea que Dios te esté pidiendo, tú le obedezcas. Tú le obedezcas. Ten la confianza plena en tu Padre Celestial. Ten la plena confianza en aquel Dios que te ama y sabe qué es lo mejor para ti. Obedece. Obedece. Y Abraham lo hizo. Y llegó en camino de 3 días, dice la palabra, y llegó al lugar cerca del lugar que iba a ofrecer el sacrificio, el monte Moria, y luego pues tomó al burrito, al asno, a la leña, a su hijo, y empezaron a caminar. Y en el camino Isaac le pregunta a Abraham, ¿y dónde está el cordero y de sacrificio? Y Abraham le contesta, escucha estas palabras, le dice, hijo Isaac, Dios proveerá. Dios proveerá. Entonces, este es el llamado de Dios para tu vida. Dios proveerá. Dios proveerá. Dios proveerá lo que sea necesario para tú agradarle a Él. Dios proveerá lo que sea necesario para tú presentarte delante de Él. Dios proveerá lo que sea necesario para tú obedecerle a Él. Y así fueron caminando y llegaron al lugar y prepararon el lugar para el sacrificio. Y en ese preparativo del sacrificio dice la palabra que el Señor, o mejor dicho, Abraham, puso al mismo Abraham, al jovencito, lo puso sobre el altar de sacrificio y se dispuso a tomar el cuchillo y a degollar a su hijo. Mira qué cosa más tremenda, a cumplir el mandato de Dios, en otras palabras. Y fue en ese momento de total obediencia, que el Señor detiene la mano de Abraham y le dice, no hagas daño al muchacho, porque ahora veo que tú realmente me obedeces. Ahora veo que tú realmente me has puesto en tu corazón como el primer lugar. Y la historia sigue y dice la palabra que había un corderito allí atrapado en una zarza. Y bueno, ese fue el que utilizó Abraham para sacrificar. Y luego descendieron juntos con su hijo, alegres, porque el Señor había provisto. Y no solamente porque el Señor había provisto, sino que en el corazón de Abraham y de Isaac, porque Isaac estaba lo suficientemente grande como para entender todo. Dice la palabra que puso la leña sobre Isaac. Eso quiere decir que era un muchacho lo suficientemente crecido como para poder entender todo lo que estaba pasando. Entonces, fue allí en donde vemos cómo el Señor le dijo y mostró satisfacción a Abraham. Entonces, Abraham estaba regresando con Isaac y su hijo también, con esos corazones satisfechos por haber hecho y obedecido al Señor, haber confiado en Él. Entonces, ahora, tú que me escuchas, nuevamente, no sé qué el Señor te está diciendo, pero yo te digo en este momento que tengas confianza en el Señor, cree en Él, confía en Él.
y haz lo que Él te manda a hacer. Cumple la voluntad de Dios en tu vida. Cumple la voluntad de Dios en tu ser. Eso es lo más importante que puedes hacer y debes hacer. Es crucial que lo hagas en tu vida. Y para poder ver la mano de Dios moverse, para poder ver esa provisión de Dios moverse en tu vida, cualquiera que ella sea. Este es el tiempo para hacerlo. No dilates, no atrases. Haz la voluntad de Dios. Y el Señor te bendecirá, el Señor te proveerá, el Señor te dará lo que tiene que darte. Confía en Dios, cree en Dios. Deposita toda tu esperanza en Él. Bueno, que la paz de Dios esté contigo. Que la gracia de Dios te inunde. Nos vemos a la próxima. Y que Dios, el Dios de paz y de gracia, te bendiga.